Adriana, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Primeramente, es lamentable que el secretario de Salud haga unas declaraciones tan fuera de contexto, porque lo que hace la Defensoría de los Derechos Humanos no es pronunciarse respecto a una responsabilidad administrativa. Que tenemos facultades de determinar, como defensores constitucionales de derechos humanos, que hubo violaciones a los derechos humanos, claro que lo tenemos y la Constitución nos los faculta, no pedirle que lea el artículo 102 apartado B de la Constitución Federal y el artículo 33 apartado A de la Constitución local. Y la acusación que él dice que no debemos hacer, claro que la debemos hacer como cualquier otro ciudadano. La acusación la hicimos a la Procuraduría General de Justicia del Estado para efecto del inicio de una carpeta de investigación. Ahí están los hechos. Y también hicimos una acusación, denuncia, a la Secretaría de la Contraloría para efecto de que se dé la investigación por lo que hace a la cuestión administrativa. O sea, eso sí nos faculta. Lo que no estamos haciendo es un juicio, una prevaloración. Pero sí determinamos, en base a nuestra función constitucional, que es la investigación y el conocimiento de quejas en contra de acciones u omisiones de servidores públicos o autoridades que violen derechos humanos, porque ¿qué nos podría decir el secretario Govera de que se le pide la información a él mismo, a su oficina, y el director jurídico no la contesta en tiempo y forma? En términos de la propia Ley de Derechos Humanos, es aceptar los hechos. Y en 3 ocasiones no contestan en tiempo y forma. Eso no tiene que ver con la cuestión médica. ¿Qué podría decir el secretario Govera cuando se dice que se practicaron distintas pruebas de estas de imagenología, rayos X, dicen que están y no están en el expediente? Y cuando las pedimos en varias ocasiones, ¿qué es lo que pasa? Nos dan unas placas en un CD, en un disco, de estos que se ven en computadora, pero sin datos de identificación de la persona agraviada, de la persona que murió después de una operación, como ya lo mencionaron, sencilla, aparentemente, donde termina con perforación de intestino y termina muriendo. O sea, ¿qué podría decir de eso? ¿O qué podría decir de la praxis, a veces en hojas oficiales, de estudiantes? Pero ¿sabes qué es muy grave? Que cuando nosotros pedimos y a destiempo mandan el expediente y está una denuncia penal por ejercicio profesional indebido, nos damos cuenta que el expediente que le dan a la Procuraduría, por ejemplo, en hojas oficiales, originales, no aparece la firma de un médico. Y en la misma hoja en copia que le entregaron a la Procuraduría que investiga el delito, milagrosamente aparece la firma. Ni siquiera las hojas del expediente que nos remiten a nosotros coinciden con los folios que le remiten a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y no estamos hablando de cuestiones médicas. Hay una situación muy grave en el sector salud en Querétaro que se debe atender. Y no porque lo diga nada más el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos, sino por cualquier persona que nos esté escuchando, que se acerque a un hospital del sector público, ya sea federal, en este caso local, para ver qué atención le dan. Son muy reiteradas las quejas en el ámbito de salud, en donde se ve comprometida la integridad física, psíquica de las personas e inclusive la vida. Repito, hay médicos, enfermeras muy competentes, muy comprometidos con la vida de las personas, pero hay otros que no. Nosotros no mencionamos nombres en las recomendaciones a efecto de preservar la identidad de las personas porque son sujetos de una investigación. No emitimos juicios, hacemos señalamientos muy puntuales, imparciales, objetivos, cuando hay deficiencias del orden administrativo que son puestos en todo momento como acusación, denuncia, querella, como la quieran llamar, ante las autoridades correspondientes del Ministerio Público y de la Secretaría de la Contraloría. Miguel, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Almanza. Hoy en este caso en específico, dices que no se pueden dar a conocer las identidades, pero entendemos que son 4 trabajadores del Hospital General quienes aparentemente tendrían la responsabilidad por la muerte de esta mujer. Son varias personas las que tienen la responsabilidad de llevar a cabo la supervisión en un expediente clínico. Repito, Daniel, te saludo, que lo que ve la Defensoría son irregularidades de carácter administrativo. Ajá. Nosotros no nos pronunciamos, inclusive en el texto, se dice el resumen que hicimos llegar a los medios, no nos pronunciamos respecto a una responsabilidad penal o administrativa, no somos competentes para ello. Para ello conoce la Secretaría de Contraloría, a través del órgano interno de control, en la Secretaría de Salud, y conoce también la propia Procuraduría General de Justicia del Estado, quien tiene una carpeta de investigación iniciada. O sea, esas autoridades son las que deben conocer, que también hay mucho que decir de estas 2 autoridades, porque en recomendaciones pasadas, que también se ejercita esta acusación ante quien sí puede iniciar la investigación en el Ministerio Penal, resulta ser que no hay sanción, y eso es igual a impunidad, y de eso está harta la gente en Querétaro y en el país. Oye, ¿de qué te sirve denunciar si al final no hay sanción? Así es. Pero en el caso en concreto se denunció a personas
que estuvieron involucradas con esta recomendación. Esperemos que ahora sí la Procuraduría haga su trabajo. Esperemos que también lo haga la Contraloría. Ustedes emiten la recomendación, pero te preguntaría, ¿tienen también ya algunas otras quejas de parte de la ciudadanía referente a negligencia médica en alguno de los hospitales públicos del estado de Querétaro? Además de estos, por supuesto. Tenemos el Hospital General aquí en Querétaro y estamos haciendo una investigación, adelanto, porque además es del conocimiento público, una persona que entra por unos cálculos en la vesícula, que termina con una perforación de pulmón, una perforación de intestino, y sale del hospital con una pierna amputada. ¿Esto fue aquí en Querétaro, en el Hospital General? Fue en Querétaro, o sea, hay distintas cosas que son del conocimiento de la Secretaría de Salud. Repito, no son todos los médicos, y la gente debe saber que en los hospitales hay buena atención. Estoy refiriéndome a algunos en concreto que obviamente al ser parte de una investigación no se puede revelar su identidad, porque el revelar su identidad sería violar sus derechos fundamentales. O sea, están siendo parte de una investigación. Pero no son casos únicos los de San Juan del Río. Tenemos casos a lo largo y ancho del Estado. Nosotros nos reunimos con regidoras y regidores presidentes de comisiones de derechos humanos y, por ejemplo, yo el mes pasado y el mes antepasado, porque todos los meses voy a la Sierra Gorda Queretana, me doy cuenta que en la comunidad más grande que tiene el municipio de Arroyo Seco, más grande que inclusive la cabecera municipal, que se llama la delegación de Purísima de Arista, yo tengo hasta documentado, me puedo quedar pegado en el timbre del centro de salud y no te van a recibir, porque si no vas de determinada hora, creo que de 8 a 3 de la tarde, que ya no te va a atender el médico, y no vayas en fin de semana en festivo porque no te van a abrir la puerta. Y estamos hablando de una comunidad grande en un municipio de Querétaro. Eso nos hemos encontrado. Tenemos quejas muy puntuales y hechas por los propios regidores, y regidores me refiero que inclusive que presiden comisiones de derechos humanos del propio partido que gobierna el municipio, que es PAN, y del que gobierna el Estado, que es el PAN, pero también las tenemos del PRI, ¿no? También lo tenemos, por ejemplo, en el municipio de Arroyo Seco, la regidora priista de un municipio priista nos dice que en la comunidad de Álamos, que está retirada de la cabecera municipal, tiene una ambulancia de adorno porque no la puede utilizar el médico, que no se me olvide el nombre, se llama Marciano, porque no le dan autorización. Y lo mismo nos dice la regidora Yolanda del municipio de Pedro Escobedo, o lo mismo lo dicen regidores del municipio de Tolimán. O sea, el problema no es nada más en la capital del estado, en San Juan del Río. Estamos hablando de casi todos los municipios en donde existe un precario esquema de protección de salud, y hablan de una semana de la salud y todo lo demás. Bueno, una cosa es el discurso político, pero cualquier persona que haya tenido contacto con muchos de estos servidores públicos que se repiten en recomendaciones, pues se darán cuenta que de la palabra al hecho hay mucho trecho. Para las personas que nos están sintonizando, doctor, permítame anunciarle, estamos platicando con el doctor Miguel Nava Alvarado, quien es presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos, y preguntarle, doctor, ¿qué procede entonces? ¿Qué garantías puede tener los familiares de estas víctimas en relación a estos hechos, a estas recomendaciones, a estas injusticias, ya no sé cómo llamarlo, que se están cometiendo con sus pacientes? Porque, bueno, pues luego de que son incorporados a estas instituciones, uno nunca sabe si van a salir con bien, si van a salir con algún procedimiento legal. ¿Qué garantía les puede ofrecer la Defensoría por su parte? Bueno, la Defensoría, yo creo que el esquema de justicia del Estado les tiene que ofrecer la garantía que hay mecanismos de protección a través de una Procuraduría, a través de agencias del Ministerio Público, a través de órganos internos de control, para que se logre la reparación del daño tanto material como inmaterial. O sea, es indispensable que se haga. Yo no sé qué podría decirle un secretario de Salud a 3 niños, todos menores de edad, de que la atención a su madre fue debida, de que no hubo irregularidades administrativas, que entró por unos miomas y después lo operan 5 veces de una cuestión intestinal porque hubo perforaciones, muere de esta sepsis, esta infección generalizada, cuando nunca van a volver a ver a su mamá. Y que salgan a priori a decir y a exculpar. Nosotros no estamos generando culpa de nada porque no somos autoridad, ahora sí que la autoridad competente para hacerlo, pero sí somos autoridad para poder decir que hubo fallas de carácter administrativo que redundan en una violación a los derechos humanos. ¿Qué se le puede decir a estos niños? ¿O qué se le puede decir, por ejemplo, a una madre, la recomendación pasada que emití, donde va en término a su embarazo, no le dan una atención oportuna y termina el bebé aspirando su propio excremento, su meconio, y muere? Y así ha sido en repetidas ocasiones. O sea, hay que cambiar este esquema. El primer paso para generar el cambio es el reconocimiento, pero yo no he visto en ninguna de las ocasiones
que al emitir una recomendación donde se hacen señalamientos, la autoridad reconozca que está en un error. No lo reconoce, por el contrario, trata de taparlo, y así no se van a cambiar las cosas. Pues Miguel Nava, ombudsman en el estado de Querétaro, te queremos agradecer mucho por esta comunicación. Si nos lo permites, seguiremos charlando al respecto de este y otros temas más. Así es, pues estoy para servirles. Muy buenos días y estamos al habla. Gracias, muy buenos días. Es Buenos Miguel días. Nava Alvarado, el titular de la Defensoría de Derechos Humanos del estado de Querétaro, hablando de este tema, de la recomendación que le emite la Defensoría al gobierno del estado por este tema del hospital en San Juan del Río, donde presuntamente una negligencia le habría quitado la vida a una mujer que iba pues a operarse de un procedimiento aparentemente sencillo. Una pausa, regresamos.